Euronews. Las noticias. Aterriza en Venezuela un grupo de 199 inmigrantes deportados de Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Esta llegada es la primera desde que las autoridades venezolanas y las estadounidenses alcanzaran un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación, después de que el presidente Nicolás Maduro los suspendiera. Mientras tanto, este lunes, funcionarios estadounidenses se reúnen con sus homólogos rusos para debatir el fin de la guerra en Ucrania, después de las conversaciones mantenidas este fin de semana entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudí. Además, en Turquía se están intensificando las protestas desde la detención de Imamoglu, alcalde de Estambul y principal rival de Erdogan, la semana pasada. La oposición ha calificado el arresto como un golpe de Estado y asegura que está motivado políticamente. Comenzamos con el informativo. Jornada decisiva de negociaciones para la paz en Ucrania. El Kremlin baja las expectativas y dice que hay muchos puntos pendientes para alcanzar un alto el fuego. La ofensiva israelí en Gaza deja al menos 25 muertos. Un ataque contra el hospital Nasser de Han Yunis ha provocado un gran incendio, dejando 2 fallecidos. Quinta noche consecutiva de protestas en Estambul tras la detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad y rival político del presidente turco Erdogan. El nuevo primer ministro canadiense convoca elecciones anticipadas para finales de abril. Este lunes comienza en Riad, Arabia Saudí, una jornada decisiva en las negociaciones de paz en Ucrania entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos. Washington intenta ampliar el alto el fuego parcial entre Moscú y Kiev, sobre todo en las centrales energéticas, mientras prosiguen los ataques fronterizos. La cita del equipo ucraniano concluyó en la noche del domingo, encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov. El presidente Zelensky, que reiteró el compromiso de su país con la paz, insistió en que hay que ejercer más presión sobre Putin. Nuestro equipo está trabajando de forma constructiva y la conversación fue bastante útil. Pero independientemente de lo que hablemos con nuestros socios, tenemos que presionar a Putin para dar una orden real de detener los ataques. Quien trajo esta guerra debe pararla. Mientras Kiev y Moscú han presentado planes diferentes para una tregua temporal, el enviado especial Steve Witkoff, que encabeza la delegación de Estados Unidos, considera que Putin también quiere la paz, a pesar de las inquietudes que plantea Europa, que en la cumbre del pasado viernes en Bruselas acordó la necesidad de poder defenderse de una posible amenaza rusa de aquí a 2030. Simplemente no veo que Putin quiera tomar toda Europa. Esta es una situación muy diferente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no existía la OTAN. Allí hay países que están armados. Y le tomo la palabra en este sentido. Creo que los europeos también están llegando a esa conclusión. Pero eso no importa. Es una cuestión académica. El presidente Trump presiona para obtener un rápido fin a la guerra, pero el Kremlin bajó el domingo las expectativas a una solución rápida y aseguró que hay muchos puntos pendientes para alcanzar un alto el fuego. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advierte de una peligrosa escalada tras la reanudación de la guerra en Gaza por parte de Israel la semana pasada, con una oleada de ataques aéreos por sorpresa que mataron a cientos de personas. Desde Jerusalén, Kallas condenó la violencia, afirmando que solo alimenta más conflictos. La reanudación de las negociaciones es la única forma viable de poner fin al sufrimiento de todas las partes. La violencia alimenta más violencia, pero lo que estamos presenciando ahora es una peligrosa escalada. Está causando una incertidumbre insoportable para los rehenes y sus familias, y también está causando horror y muerte para el pueblo palestino. Los recientes bombardeos han matado a cientos de personas y han elevado el número total de muertos palestinos bajo ataques israelíes en la guerra a más de 50.000. Israel afirma que el conflicto podría terminar mañana mismo si Hamas cumple sus condiciones. La guerra puede terminar mañana con la liberación de nuestros rehenes, la desmilitarización de Gaza y la retirada de las fuerzas armadas de Hamas y la yihad islámica de allí. La guerra no es una ideología, nos alegraría y nos alegrará lograr nuestros objetivos por medios diplomáticos. Pero si eso no es posible,
No tenemos otra opción que continuar nuestros esfuerzos militares. La siguiente fase del alto el fuego, que debía incluir la liberación de 59 rehenes, no llegó a iniciarse después de que Israel cortara la ayuda humanitaria para presionar a Hamás. El ejército israelí ha atacado el domingo por la noche el hospital Nasser de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, en un ataque aéreo que ha dejado al menos 2 muertos y varios heridos. Hamás ha declarado que uno de sus dirigentes, Ismail Barhum, murió en el ataque, así como un joven de 16 años. Israel confirmó el ataque y su objetivo, afirmando que utilizó municiones precisas para minimizar los daños. Los ataques israelíes alcanzaron además otras zonas de Gaza en la madrugada de este lunes, dejando una decena de fallecidos. El hospital Nasser, al igual que otros centros médicos, ha quedado muy dañado por las incursiones y ataques israelíes. Desde que Israel reanudara su ofensiva por sorpresa con una oleada de ataques aéreos la semana pasada, los pocos centros médicos que aún quedan se han visto desbordados. La ruptura del alto el fuego por parte de Israel ya se ha cobrado las vidas de más de 600 palestinos. Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en ataques aéreos estadounidenses contra rebeldes hutíes en Yemen, según el grupo militante. El ataque derribó un edificio en un barrio occidental de la capital yemení, Sanaa, e hirió a 13 personas, según los informes. Es el último de una oleada de ataques contra el país de Oriente Medio, como parte de una campaña del presidente estadounidense Donald Trump para eliminar la amenaza del grupo sobre Israel como sobre el comercio marítimo y para presionar a Irán, el principal benefactor de los hutíes. El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, afirma que los ataques han acabado con la cúpula clave de los hutíes, aunque esto no ha sido reconocido por el grupo rebelde. La campaña estadounidense contra los hutíes comenzó después de que el grupo amenazara con volver a atacar barcos israelíes tras el bloqueo israelí a la entrada de ayuda en la franja de Gaza. Una multitud de ciudadanos se congregó frente al ayuntamiento de Estambul en la quinta noche consecutiva de protestas. A primera hora del domingo, un tribunal había ordenado la detención formal y encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por cargos de corrupción. Se produjeron enfrentamientos cuando los manifestantes lanzaron bengalas y piedras contra las unidades antidisturbios, que a su vez respondieron utilizando gas pimienta para dispersar a la multitud. İmamoğlu fue detenido el miércoles tras una redada en su residencia al amanecer en el marco de una investigación por presunta corrupción y vínculos con grupos terroristas. Los jueces decidieron encarcelar al alcalde por sospechas razonables de dirigir una organización criminal, aceptar sobornos, extorsionar, registrar ilegalmente datos personales y amañar licitaciones. Sin embargo, no se le detuvo por cargos de terrorismo, argumentando el tribunal que no era necesario en esta fase, pues ya había sido detenido por delitos financieros. El mayor partido de la oposición, el CHP, celebró una votación solidaria en sus primeras primarias en las que designaba a su candidato presidencial para las elecciones de 2028. Se instalaron urnas simbólicas en todo el país para que la gente pudiera expresar su apoyo a İmamoğlu. El Papa Francisco ha regresado al Vaticano tras 5 semanas hospitalizado por una neumonía que puso en peligro su vida. Cientos de personas se congregaron frente al hospital para saludarle. Los médicos que anunciaron su alta indicaron que necesita 2 meses de reposo, durante los cuales debe abstenerse de reunirse con grandes grupos de personas o hacer esfuerzos. El equipo médico también afirmó, sin embargo, que con el tiempo el Papa podrá reanudar sus actividades normales. El jefe de la Iglesia Católica, de 88 años, sufrió 2 crisis durante su hospitalización, pero a principios de la 4ª semana los médicos afirmaron que ya no se encontraba en estado crítico. El alta del Papa Francisco supuso un alivio palpable para los creyentes de todo el mundo que habían seguido con ansiedad 38 días de altibajos médicos y se preguntaban si el pontífice saldría adelante. Más de 10.000 personas se reunieron en la Plaza Dam de la capital neerlandesa, Ámsterdam, para participar en protestas contra el racismo y el fascismo.
La manifestación tiene como telón de fondo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra anualmente el 21 de marzo. Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "Nunca más", mientras advertían contra el auge de la extrema derecha en toda Europa, recordando su desastrosa historia en el siglo XX. También ondearon banderas palestinas en solidaridad con la población de Gaza, después de que Israel reanudara los combates tras la ruptura de una frágil tregua con Hamás. Además, hubo protestas en Francia, en varias ciudades, entre ellas la capital, París, así como en Lyon y Toulouse. Según el Ministerio del Interior francés, unas 91.000 personas participaron en las concentraciones celebradas en todo el país. Los manifestantes expresaron su rechazo a los partidos de extrema derecha en medio de la reciente promesa del gobierno francés de reprimir la inmigración. En Bruselas, unas 500 personas se reunieron el domingo en el municipio de Molenbeek para celebrar el Iftar. La ruptura del ayuno durante el sagrado mes del Ramadán tuvo lugar en un acto ecuménico en la iglesia de San Juan Bautista, en un evento multicultural en este distrito que cuenta con más de 140 nacionalidades diferentes. Esta cena se organizó en el marco de la candidatura de Molenbeek como Capital Europea de la Cultura para 2030. Por eso esta candidatura es muy importante para Molenbeek, porque es una maravillosa oportunidad de darle una vuelta a la situación actual y soñar juntos un nuevo futuro a través de la cultura, las diferentes culturas y las artes, y así crear una nueva identidad. Aunque seamos diferentes, compartimos los mismos sueños. Es muy importante para Molenbeek y es además muy simbólico por todo lo que ha ocurrido aquí en los últimos 15 años con el estigma de la violencia y el terror. Y ahora ofrecemos un mensaje de resiliencia para construir juntos un futuro, no solo para Bruselas, sino también para Europa. Este año coinciden en marzo el Ramadán, el mes del ayuno de los musulmanes, con la Cuaresma de los cristianos y el Purim o Carnaval de los judíos. Por eso el Iftar del domingo acogió a personas de todas las edades y creencias. Estamos celebrando un iftar en una iglesia que es símbolo de diversidad, inclusión y multiculturalismo, que está muy presente aquí en Molenbeek. Molenbeek compite con Lovaina y Namur, las otras dos ciudades belgas candidatas a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2030. La candidatura ganadora se dará a conocer en septiembre. ¿Han vuelto las esferas de influencia a la escena internacional? El concepto perdió su relevancia al final de la Guerra Fría, pero parece volver a cobrar interés con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra en Ucrania. Según el experto, a Europa le interesa evitar la formación de esferas de influencia exclusivas. La amenaza inmediata de una esfera de influencia es que se priva a otros de los recursos y el comercio. Y desde luego para Europa esto es un problema porque somos una economía exportadora y necesitamos importar la mayor parte de nuestros recursos. Si se produce una carrera general para establecer esferas de influencia, las grandes potencias intentarán convencer o incluso coaccionar a otros estados para que se unan a su bando, lo que sin duda aumentará las tensiones geopolíticas y en última instancia podría desencadenar un conflicto. Rusia, China y Estados Unidos intentan ganar terreno. El presidente estadounidense ha amenazado con anexar Groenlandia y Canadá, pero se trata de una expansión territorial, no de esfera de influencia, cree el investigador. Definitivamente Rusia está intentando establecer una esfera de influencia exclusiva por medios militares y su cercanía al extranjero. China está ganando de forma muy inteligente mucha influencia en todo el mundo, pero sobre todo a través de una estrategia económica y política. Pero eso solo podría convertirse en una esfera de influencia exclusiva si otros actores, incluida la Unión Europea, abandonaran esos países en favor de China. Pero eso no está ocurriendo. Para la Unión Europea, la ampliación es una forma de promover sus valores, pero, según el experto, no es una cuestión de esfera de influencia. La Unión Europea está aumentando su poder e influencia con la ampliación.
Pero la ampliación no es la creación de una esfera de influencia. Si otro Estado se adhiere a la Unión, pasa a formar parte de nosotros. Una esfera debe estar alrededor de nosotros mismos, no ser parte de nosotros mismos. Una esfera de influencia se refiere a un área geográfica que una potencia ha declarado unilateralmente como su territorio exclusivo y sobre la cual ejerce control político, económico y militar. Los inuit de Groenlandia reivindican su identidad mientras se aviva el debate sobre la independencia. Durante el dominio colonial, Dinamarca aplicó políticas de asimilación, prohibiendo extraoficialmente el idioma inuit y realizando esterilizaciones forzosas. Unas políticas que dejaron una dolorosa huella entre los groenlandeses. La inuit groenlandesa Abia Yarraggel dice que es hora de que el pueblo inuit se pronuncie. No se ha escuchado a los inuit. Hemos estado muy aislados durante cientos de años. Y ahora es el momento de que los inuits hablen. Aunque Groenlandia ganó mayor autonomía en 1979, su población sigue estando formada hoy por un 90% de inuit. La mayoría de ellos son luteranos, una fe introducida por los misioneros daneses hace más de 300 años. La sacralidad del cristianismo sigue siendo sagrada a mis ojos, pero también el budismo. También lo es el hinduismo y también lo es mi trabajo. Y ahí es donde me sitúo. Y es que el surgimiento de nuestra cultura y de nosotros como pueblo es también conseguir la igualdad dentro de nuestra cultura. Reconocer que nuestra cultura es legítima. Algunos groenlandeses afirman que el interés mundial por sus minerales y la lucha por la independencia les ha permitido hablar más abiertamente de los abusos cometidos por Dinamarca. Solía sentir que era más atractivo ser danés, o mejor ser capaz de hablar danés mientras era motivo de vergüenza practicar nuestras tradiciones. Groenlandia experimenta un saldo migratorio negativo. Cada año se van entre 300 y 400 personas más de las que llegan. Se espera que la población descienda de 57.000 a menos de 50.000 habitantes en 2040. Y de momento no está claro si una eventual independencia o el creciente orgullo inuit pueden invertir la tendencia. El nuevo primer ministro canadiense Mark Carney convocó elecciones anticipadas para finales de abril. Su partido liberal parecía abocado a una histórica derrota electoral a principios de año, hasta que el vecino presidente estadounidense Donald Trump declaró la guerra comercial. Los ataques casi diarios de Trump han enfurecido a los canadienses, provocando una oleada de nacionalismo que ha reforzado los números de los liberales en los sondeos. Nos enfrentamos a la crisis más significativa de nuestras vidas, debido a las injustificadas acciones comerciales del presidente Trump y sus amenazas a nuestra soberanía. Nuestra respuesta debe ser construir una economía fuerte y un Canadá más seguro. Aunque se presentan varios partidos, los liberales y los conservadores canadienses son los dos únicos que tienen posibilidades reales de formar gobierno. Se espera que la campaña gire en torno a qué partido está mejor preparado para hacer frente a Trump. ¿Cómo se ha transformado el comercio siderúrgico de la UE desde 2019? En 2024, la UE exportó hierro, acero y productos afines por valor de 77.800 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 73.100 millones de euros. El resultado fue un superávit comercial de 4.700 millones de euros. En comparación con 2019, las exportaciones aumentaron un 15,2% y las importaciones un 23,7%. A pesar de aumentar en términos de valor financiero, el peso físico de las exportaciones disminuyó un 17,3% y las importaciones disminuyeron un 1,6%. Turquía fue uno de los principales socios de la UE, tanto en exportaciones como en importaciones en 2024.
Turquía ocupó el primer puesto en exportaciones con un total de 6.200 millones de euros y el tercer lugar en importaciones con 3.500 millones de euros. Estados Unidos fue el segundo socio exportador con 5.400 millones de euros en hierro y acero, seguido del Reino Unido, Suiza y México. Entre 2019 y 2024, las exportaciones de hierro y acero a México aumentaron un 54,1% y a Estados Unidos un 51,1%. Las importaciones de la India subieron un 89,2% y las de Corea del Sur un 43%. ¿Infringe el derecho internacional la incautación de activos rusos congelados? Los líderes europeos y los eurodiputados han intensificado sus llamamientos para embargar 274.000 millones de euros en activos rusos congelados, con el fin de apoyar al ejército ucraniano y ayudar a reconstruir el país. Fueron congelados por la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania. Mientras tanto, otros políticos se han mostrado cautelosos debido a las posibles repercusiones legales. La mayoría de estos activos están en el depositario Euroclear, con sede en Bélgica. En un principio, el dinero estaba en bonos del Estado a corto plazo, mantenidos como reservas del Banco Central ruso. Pero esos bonos ya han vencido y se están acumulando. ¿Qué dice el derecho internacional al respecto? Si hay una orden judicial que ordena al gobierno embargar los activos de Rusia, esa orden judicial sería ilegal, según el derecho internacional y la legislación nacional que importa el derecho internacional. Sin embargo, si hay una decisión ejecutiva por parte del gobierno para incautar los activos, podría eludir potencialmente esto. Según los expertos, la incautación de activos rusos solo sería legal si la decisión se promulgara como contramedida. No es una retribución, es para inducir al cumplimiento. Así que Rusia debería tener la oportunidad de decir lo siento. Para rectificar lo que sea, voy a pagar daños y perjuicios y luego dejas mis activos, no los tocas. Lo segundo es que las contramedidas deben ser temporales, no pueden ser indefinidas. Sin embargo, en mayo de 2024, los Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a utilizar los intereses de los activos congelados para financiar el esfuerzo militar de Ucrania. Aunque Rusia lo calificó de robo, el derecho internacional lo permitía, al considerarlo una medida temporal. Euronews. Las noticias. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver a unos amorosos pandas en el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte.
有